el discurso de Carney, me temo que es uno más de esos, porque todo lo que plantea Carney es extremadamente popular, que ahora lo celebramos, pero que en su momento lo dijo Petro y cuando lo dijo Lula, pues los criticamos. En su momento se dijo, ¿por qué están diciendo estas cosas? Son unos irresponsables. Cuando se planteó, por ejemplo, que Latinoamérica debía abrir relaciones con China, pues se nos acusó de no saber y no entender cuál era nuestro orden global y en dónde nosotros, a qué hemisferio verdaderamente pertenecíamos. Creo que hay también como mucho clasismo en cómo se interpreta a Carney, porque... Y como siempre, Viri dando un análisis distinto al de la comentocracia en general. Pues creo que lo del secretario de Comercio, Ludwig, lo que dijo es un gran mensaje para México. No va a haber acuerdo trilateral de América del Norte. Tu impresión, Viridiana. Bueno, varios puntos llamaron mi atención. El primero es que quizás se ha cubierto menos, pero en el inicio del discurso de Carney, él acepta que el orden multilateral que está destruyendo Trump en realidad era un fraude hacia los países en vías de desarrollo, en donde se permitían y existían reglas diferenciadas, reglas que favorecían a los grandes países y que afectaban a los países más pobres, impidiéndoles crear política industrial, proteger su medio ambiente o incluso implementar medidas sanitarias, como sucedió con Chile, quien fue demandado por una empresa, por una corporación internacional, por implementar medidas sanitarias durante la pandemia. Todo esto utilizando el orden multilateral. Me parece muy interesante que Carney comience por ahí, porque él no comienza diciendo que ese orden era justo. De hecho, comienza diciendo que ese orden era justo para ellos y otras potencias medias. Y lo que buscan es restaurar ese orden que los había beneficiado a ellos, pero que nunca nos había beneficiado realmente a nosotros ni a los países en vías de desarrollo. Así que pues no hay nada que celebrar ahí para un país como México, como Guatemala, como Honduras, como Brasil, como Argentina, como África, que nunca nos beneficiamos realmente de ese orden como debimos habernos beneficiado. Entonces, yo no puedo creer, porque así no es como funciona ni Trump ni ningún líder de Estado, que él haya dado un discurso tan incendiario en contra de Groenlandia y luego, unas cuantas horas después, se haya echado para atrás. Yo creo que Trump perfectamente lo planeó porque le encanta ser incendiario y le encanta el espectáculo. Planeó dar ese discurso sabiendo que muy probablemente no iba ni a invadir Groenlandia y que se iba a echar para atrás. Y finalmente, creo que Trump también, súper interesante cómo inicia su discurso, en mi opinión, dándole una bofetada con guante blanco a los asistentes a Davos, porque dedica más o menos 40 minutos de su discurso, en la parte inicial, a decir todo lo que ha hecho bien económicamente Estados Unidos. Y muchas de esas cosas que él dice que está haciendo bien son cosas que Davos recomendaba. La reducción de impuestos, la desregulación para favorecer a las empresas, evitar los subsidios energéticos porque no eran económicamente viables. Entonces Trump en realidad se fue a burlar de los asistentes de Davos. Se fue a burlar intimidándolos sobre Groenlandia, sabiendo que no lo iba a hacer, y también diciéndoles, lo que estoy haciendo es lo que ustedes nos dijeron por muchos años, en gran medida, que hiciéramos. Y solamente yo estoy teniendo la fuerza y el ímpetu para hacerlo. Y ahora lo que vemos es que el gran beneficiario del libre comercio, el gran beneficiario de la globalización, el gran beneficiario del orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos, está rechazando ese orden económico, ese orden militar, ese orden de seguridad, ¿no? Y en ese camino dándole la espalda a sus socios y aliados, sobre todo a Europa, ¿no? Y a Canadá, ¿no? En ese sentido, el discurso del primer ministro canadiense es muy interesante, sí, porque él efectivamente, como lo dice Leopoldo, nunca plantea regresar a lo que había, ni le parece probable ni posible. No, dice que es imposible. Que es imposible. ¿Cómo dijo esto del menú? O sea, si no estás en la mesa, si no estás en la mesa, estás en el menú. Esto va a tener consecuencias. Y cuando él en un momento dijo, si no me ayudan a hacerlo, no voy a olvidar. Estados Unidos no va a olvidar. Sí, claro. Yo creo que Europa tampoco va a olvidar. Y en ese sentido, por eso creo que ya no hay vuelta atrás y que lo que Trump ha estado haciendo a lo largo de este año, en donde él cree que todo el tiempo está ganando, porque hay que escucharlo para darse cuenta de que cada 5 minutos dice el extraordinario que él es y todo lo increíble que logra como nadie más, en realidad está debilitando a Estados Unidos en una especie de pánico. Lo escribió hoy alguien en el Financial Times que decía, el pánico cuando una potencia o cuando un imperio empieza a perder su lustre, su grandeza, su lugar, lo lleva a decisiones que lo aceleran. Y yo creo que Trump está acelerando que el mundo cambie hacia un sistema que probablemente le resulte menos favorable que el que existía, que la Pax Americana, producto de la Segunda Guerra Mundial. Él está acelerando ese mundo en donde China tenga un peso mucho mayor. Esta idea del hemisferio de Donald Trump a través de su doctrina Donroe y también pues la contradicción en el gobierno mexicano de pedir
inversión, de reconocer la necesidad y el valor de la inversión extranjera y de no contar con una delegación en este foro, pues en donde se discutieron todos estos temas, en donde no estuvimos en la mesa y creo que todavía peor, ni siquiera en el menú, porque no fuimos un tema de conversación, no fuimos un tema que se tocara, no fue un tema relevante el de México, y en ese sentido me parece pues hay una oportunidad perdida, porque aquí se discutió muchísimo, no solamente el tema de las inversiones, sino el rumbo que tomará el mundo. No tenemos las fortalezas internas, no le dedicamos ni al mercado interno, ni a muchísimas cosas para estar en posibilidades nosotros de decir y hacer lo que está haciendo Canadá. Nos agarra otra vez no habiendo hecho la tarea. Hay que recordar que Kamala Harris, quien fuera candidata del Partido Demócrata, tampoco era favorable al libre comercio. Entonces, la constelación de fuerzas que se alineó para que hubiera un tratado de libre comercio y después un segundo tratado de libre comercio, simple y sencillamente ya no la veo, ya no existe. Y hay fuerzas sociales y políticas muy fuertes que se están expresando en contra de eso. Nosotros sí tenemos que seguir defendiendo que para México ha sido beneficioso, pero también para Estados Unidos y para Canadá. Ahora, me voy al tema de Claudia Sheinbaum, que dijo hoy, me gustó mucho el discurso del primer ministro, de qué bueno estuvo, ¿verdad? Sí. Pues sí, qué bueno estuvo, sí. Y la pregunta es por qué ella no lo puede hacer. Bueno, yo estoy de acuerdo, México no es Canadá, pero tampoco me gusta mucho la idea de que nos tenemos que envolver en el zarape y no decir nada. Decir, bueno, ¿cuáles son los escenarios que tengo? Estamos viendo cómo está Trump, estamos viendo cómo está el mundo, pues cuando menos tú tienes que iniciar un proceso para ir viendo qué es lo que tú puedes hacer en el futuro. Una diplomacia activa. Eso no es porque no fue Claudia Sheinbaum, es porque no fue Marcelo Ebrard. Es más sorprendente que no haya ido Marcelo Ebrard a que no haya ido Claudia Sheinbaum. Claro, pero ese es el reflejo de que están entregados en la endogamia de la mañanera sin ver lo que está sucediendo en el mundo. El análisis que tiene la presidenta o quien le está haciendo análisis, pues pienso yo, no entiende nada de lo que está sucediendo. Acertado o no acertado, no hay discurso, se quedó en la mañanera. Por varios años y se ha vuelto común el darle a Davos un peso que no tiene. La realidad es que Davos es mayormente un espectáculo, una reunión de ricos, en donde pues, políticos e intelectuales se reúnen a tener posturas que son celebradas y que son populares entre sus propios círculos. Basta hacer un análisis del futuro, del pasado reciente de Davos. ¿Qué se decía en Davos hace 5 o 6 años? Que se tenía que reducir la desigualdad, que se tenía que atender los problemas de desindustrialización de Estados Unidos porque eventualmente eso iba a afectar su democracia, que se tenían que aumentar los impuestos a los ricos. Muchísimos discursos que en su momento se celebraron y que terminaron en nada, que terminaron cambiando ninguna política pública en realidad. El discurso de Carney, me temo que es uno más de esos, porque todo lo que plantea Carney es extremadamente popular, que ahora lo celebramos, pero que en su momento lo dijo Petro y cuando lo dijo Lula, pues los criticamos. En su momento se dijo, ¿por qué están diciendo estas cosas? Son unos irresponsables. Cuando se planteó, por ejemplo, que Latinoamérica debía abrir relaciones con China, pues se nos acusó de no saber y no entender cuál era nuestro orden global y en dónde nosotros, a qué hemisferio verdaderamente pertenecíamos. Creo que hay también como mucho clasismo en cómo se interpreta a Carney, porque como Carney lo dijo en el World Economic Forum, en Davos, en inglés, en esta narrativa obamesca, con estos adjetivos muy bien utilizados y, en fin, con esta retórica perfecta, pues entonces se acepta ahora que esa debe ser la forma de enfrentarse. Pero antes lo dijo mucha gente y se les acusó de ser unos locos y de no entender dónde estaban. Entonces, bueno, yo creo que en Davos se pueden decir muchas cosas, como se han dicho antes, que no terminan sucediendo. Celebro hasta cierto punto que Carney o alguien quiera enfrentarse, pero si la forma de enfrentarse es dar un discurso, abrir su mercado a China sin tener ellos alguna forma real de competir y de desarrollar su propia economía, pues no me queda claro que ese camino de acción tampoco vaya a ser muy efectivo para ellos. Canadá no puede hoy por hoy en tecnología competir con China. Abrir su mercado a China implica dejar que se lo coman otros. Y yo sí creo ahí que para bien o para mal, la estrategia de la presidenta ha sido muy distinta y puede ser criticable porque un poco lo que dice Leo de que es envolverse en el zarape y no ver más allá de estar tratando de evitar los golpes de Trump, pero la verdad es que la asimetría de poder es enorme y no nos ha ido ni remotamente tan mal, ni en términos sobre todo en términos de arancelarios, por ejemplo, como podría haber sido si optamos por una estrategia, yo creo, de mayor confrontación, dadas las debilidades internas y externas que tenemos. No hay que ser un experto en economía. Acuérdate de Calderón, de Fox, de Peña Nieto, todos esos pillos que llenaban el avión presidencial y volaban a Davos para reunirse con el club de ricos, como bien dice Viri, tomarse la foto, tomar champaña. Pero
y el discurso del conductor de noticias estuviera bien si hubieran traído empleos o inversiones. No traían nada, lo sabes, búscalo. No generaban ningún empleo esas visitas a Davos y no traían nada de inversión. Entonces México se vende solo, no tienes que estar yendo a un club de ricos. ¿Para qué? ¿Qué nos recetan? ¿Entregarnos para que ellos saquen nuestros recursos naturales? Como lo está haciendo Argentina. Por eso Trump no se mete con Argentina, porque el señor está totalmente doblado hacia la política de Trump. Entonces México, como dijo el último que habló, el Leopoldo, México le ha ido bien a pesar de que Claudia no está alineada con Trump. Estamos alineados en el comercio, pero no en ideología. El señor va totalmente del lado contrario. Un hombre que no respeta el derecho internacional, no lo digo yo, lo dijo él. Y eso está enfocado el discurso de Carney, que dice que las potencias medias, o sea, como México, Brasil, tienen que hacer un club de compradores ya para no estar dependiendo de estos países poderosos que a capricho un día se levantan de malas y dicen, ¿sabes qué? Te voy a aplicar un arancel. Y eso ya no podemos vivir de esa manera. Entonces, pero como bien dice Viri, es muy clasista el elogio a Carney porque lo dijo en inglés, pero cuando lo dice Petro o Lula lo califican de locos, de revolucionarios, de qué estás pensando, eso no se dice. Entonces te digo, se tiene que aplaudir siempre cuando el discurso es correcto en el idioma que sea, ya sea de izquierda o de derecha. Dime qué piensas.